principios bíblicos que no nos podemos salir de ellos. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Si a usted le dicen que apareció un hombre ahí diciendo que ya no hay rapto, ya no hay arrebatamiento, ¿qué hace usted? ¿Lo cree? Me recuerdo, bueno, yo era un niño en el 1988, era un niñito como de unos 10 años, y me recuerdo que en Guatemala, en un lugar, en una rotonda, los jóvenes parece que van para sus clases, me recuerdo que había una rotonda, como le dicen en México, una glorieta, y en la zona 10 de Guatemala es un lugar de mucho negocio, pero era la Plazuela España, y ahí se puso una camioneta blanca y tenía un rótulo ahí donde decía que la Biblia era una farsa, y que el que quisiera pues llegar ahí y le iban a repartir unos libros para decirles que la Biblia era una farsa y que habían pruebas de que no era cierto. ¿Usted cómo sabe que la Biblia dice la verdad, hermano? Porque ¿cómo vino usted a Cristo? Su papá lo trajo a la iglesia y usted conoció. Mire, de varias formas hemos venido, pero usted tiene que estar seguro de que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios, porque van a venir otros diciendo que no es así. Salió un libro que decía 88 razones de que el Señor Jesús venía en 1988. Tenían 88 razones y usted las leía y eran las sacadas de la Biblia. Y wow, hermano, yo era un niño, como les digo, ¿va? Pero los que en ese tiempo leyeron decían, de veras que esto se tambalearon, hermano. Vienen doctrinas de hombres, doctrinas desvirtuando. Yo me recuerdo en la universidad allá en Guatemala, yo fui a la universidad allá y tenía un catedrático, decía, el primer revolucionario fue Cristo, Jesús dijo. Él revolucionó el mundo. Y yo decía, tiene razón, señor catedrático. Revolucionó el mundo, pero lo revolucionó para regenerarnos a nosotros y para que nosotros estuviéramos en vida y que tuviéramos gozo, alegría. Nos sacó de todo lo vano y lo vil y nos transformó. Pero el catedrático lo que quería era decir, el primer revolucionario, o sea que únase a nosotros ahora revolucionarios, pero ya era hablando de política y agarraban a Jesús como el primer revolucionario. Fíjense qué tremendo, hermano. Para todos la Biblia, mire, cualquier persona agarra un pedacito de la Biblia y dice, esto lo ampara la Biblia, pero usted no debe de dejarse guiar por un texto, porque si se deja guiar por un texto sin contexto es puro pretexto. Son frases tremendas, hermano, porque usted tiene que leer. Si le dicen Lucas o Mateo 24, usted tiene que leer Mateo 23. Ese es el contexto. Y tiene que leer todo el 24 y lea el 25 para tener un concepto, ¿me entiende? Pero la gente solo agarra textos así. Aquellos personajes raros dicen, no puedo mencionar directamente la palabra, pero ya conoce usted a los raros, ¿va? Dicen, es que el amor de David con Jonatán fue un amor mayor. De ahí se agarran. Qué tremendo, hermano. Para todo hay texto, pero usted no se deje guiar por texto, sino que usted tiene que leer e instruirse en la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la instrucción de la palabra de Dios? Aleluya. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Voy a leer dos versículos, el versículo 13 y el versículo 14. Por favor, para los que están en las redes sociales, abran sus Biblias, Efesios capítulo 4, verso 13 y 14. Cuando lo tenga dice amén, gloria a Dios.
porque aquí vamos a ver lo que es verdaderamente la sana doctrina. Tenemos que mantenernos firmes en la sana doctrina, hermano. Van a venir engañadores, van a venir gente tratando de con fábulas y buenos argumentos, hermano. Ojalá fueran buenos, pero la gente va a asombrarse. Lo tiene ya, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Me gusta más una versión que dice, que no solo dice del conocimiento, sino del pleno conocimiento, dice. Le agregan la palabra pleno, porque tenemos que tener conocimiento. Dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es necesario no solo tener conocimiento, el pleno conocimiento de la palabra de Dios, del Hijo de Dios, dice aquí, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra versión dice, a la medida y a la estatura propia del Cristo total. Aleluya, hermano, qué tremendo. ¿Será que tenemos que llegar a una estatura de Cristo, de Jesús? Y no solo se debe llegar a la estatura de Jesús, sino todavía hay un nivel más alto, que es a la plenitud, dice. Aleluya. Y eso, hay niveles, hermano, hay niveles de conocimiento, precioso. ¿Y qué más dice aquí? Pero dice el verso 14, oiga, que debemos tener el pleno conocimiento del Hijo de Dios y llegar a esta estatura del varón perfecto, que es Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Mire, eso es tremendo, hermano. Los vientos de doctrina te llevan de un lado para otro. Cuando vienen huracanes, hermano, se llevan los árboles, los arrancan de raíz, los hacen levantados, hermano. Pero la palmera, ¿ha oído usted las características de la palmera, hermano? Dice que los vientos huracanados los vencen para el lado izquierdo. De ahí regresa el viento y lo vence para el lado ya siente uno que se quiebra la palmera, y esas palmeras delgaditas, altas, ya se quiebra, ya. Y uno dice, ya sonó, ya quebró. Pero pasan los huracanes, hermano, y vuelven otra vez a su lugar las palmeras. Están bien agarradas. ¿De dónde se agarran las raíces las palmeras? De las rocas. ¿Por qué buscan la raíz de la palmera? Busca las rocas. La roca inconmovible, aleluya. Busca la roca porque hay agua, donde hay palabra de Dios, hermano. Te nutres, entra la savia de la palabra bendita y estás siendo robustecido, estás siendo fortalecido. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de gloria. ¿Cómo hacemos para llegar a la perfecta unidad, hermano? Fíjense que los cristianos saben cómo somos, hermano. Me dio tristeza una vez sentado esperando que el médico me atendiera en una sala de espera, y habían unas personas ahí que se estaban dialogando, pero decían, miren, los cristianos no están unidos, dice. Que los no sé cuáles, que los testigos de Jehová, que nos agarran a todos, hermano, que los mormones, que aquí están todos por un lado, por aquí, por allá, y miren, en cambio nuestra religión está sólida, dice. Mire qué tremendo, hermano. La religión, la grandota, ya sabe usted cuál es, ¿va? Está un solo jefe, una sola cabeza, y cualquiera que oye eso no dice, tienen razón. Y los verdaderos cristianos peleándose y desunidos, hermano. Qué tremendo, pero no es donde va Vicente, donde va toda la gente, ¿no?
sino que es donde el Espíritu de Dios, aleluya, nos va a guiar a toda la verdad. Nos va a guiar a toda la verdad, hermanos. Eso no debes tú dejar de estudiar la palabra, de meterte, de inquirir la palabra de Dios. Es como aquellas sembradíos, hermano, donde hay, si usted va por aquí, por los ranchos Cucamonga, ahí hay ranchos chiquititos, ¿eh? Son inmensos, hermano, pero tienen unas cercas. Y se ven, cuando es tiempo de invierno, se miran las cercas, donde se divide un terreno de otro. Pero cuando viene el verano, dice que empieza a crecer la maleza, ciertas sembradíos, y cuando sienten se desaparece. Es tanto que crece que ya no se miran ni las divisiones. Ya no se sabe si es de dónde es sino todo es uno. Mire, eso es lo que quiere el Señor, que lleguemos a la unidad de la fe. Pero ¿qué tiene que crecer? El amor, hermano. El amor es el que va a hacer crecer la unidad en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey bendito? Gloria a Dios. La cabeza ya está plenamente desarrollada, ¿sí o no? ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Él está completo, él está desarrollado. Lo que falta que se desarrolle es el cuerpo. ¿Cuántos pertenecen al cuerpo de Cristo? Ya sea que sea brazo, sea pie, sea una uña de aquellas. De algo sirve la uña, hermano. No menosprecie una uñita del dedo meñique. Los ojos y los oídos se reían de la uña. ¿Y ese qué podrá hacer? Ese no hace nada, la uña no puede hacer nada. Mira, nosotros miramos los colores, diferenciamos los colores, decían los ojos. Y los oídos, nosotros escuchamos las melodías preciosas, y el sonido del mar, y los truenos, y wow, todos asombrados. Hicieron junta a todos los miembros y estaban oyendo a los ojos y a los oídos. Pero ¿qué es la uña del dedo meñique? Eso no sirve para nada. Y se levantó la uña, y cuando te pica, yo te rasco, dice, aleluya. Y qué rico siente el ojo cuando usted tiene una picazón y mire, ese pedacito sirvió para, no menosprecie ningún, es parte del cuerpo de Cristo. Dale un aplauso al Rey bendito. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Pero entonces la cabeza ya está plena, hermano. Lo que falta es que su cuerpo, que la iglesia alcance el completo desarrollo de la medida plena. Por eso me gustó esa palabra que decía, tenemos que alcanzar la estatura de Cristo, pero dice al conocimiento del Hijo de Dios. Pero qué lindo es el pleno conocimiento, como que tenemos que inquirir en la palabra de Dios, y no solo tenemos que llegar al 30 ni al 60, sino al 100. Ese es el pleno conocimiento. Aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Es como un barquito, hermano. El apóstol Pablo era muy ilustrativo, y él comparaba a los miembros inmaduros, porque aquí habla de niños. Mire, el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Hay niños, hermano, que todo lo creen, hermano. Por eso es que a un niño es muy fácil despegarlo de sus padres. Le presentan un dulce de aquellos grandes y el niño sale, ¿sí o no? Cuidado, hermano, cuidado. El enemigo no va a presentar el engaño así con cachos y con garras de demonio. Lo va a presentar precioso, y uno, qué bonito eso, qué bonito hablan esos hombres. Está mejor que en la iglesia. El pastor no puede ni predicar. Oigan cómo habla esta gente. Cuidado, comezón de oír,
Tiene que estar usted atento y tiene un Espíritu Santo que es un filtro, aleluya. Discierne los ambientes, discierne dónde está el engaño, hermano. Usted tiene que activar en el nombre de Jesús. Activa usted el Espíritu. Si no, va a ser como Pablo, que comparaba a los niños, a los inmaduros, los comparaba con un barco sin timón, un barco que no tiene ancla y un barco que no tiene brújula. Imagínense, hermano, los zarandean las olas del mar, hermano. El ancla, alguien dirá, bueno, con que tenga brújula y tenga timón es suficiente. Pero cuando quiere llegar a un lugar donde quiere estacionarse, tiene que usar anclas. ¿Sabe quién es el ancla inconmovible? Es Cristo Jesús. Si nosotros vamos en un barco y está a la deriva muchas veces, hermano, ya se hunde, le entra agua, se mueve de un lado para otro, pero el ancla hace rato que la metieron y está bien agarrada ya en unas piedras ahí en el fondo del mar. Es Cristo Jesús. Por mucho que la barca se mueva y por mucho que se aleje, hay un ancla que la va a regresar a su lugar, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Mire qué hermoso es tener a Cristo Jesús. El ancla es clave. ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 1, vayamos a Gálatas. Los de Galacia, a ver qué dicen los de Galacia, hermano. Gálatas capítulo, no lo grite mucho porque es solo para nosotros hoy, los que venimos. Gálatas capítulo 1, voy a leer el verso 8 y 9. Oiga, dice: pero si aún nosotros, oiga, hermano, si viene alguien como nosotros, un pastor, uno que se parece a nosotros y te dice cosas extrañas y te está presenta un evangelio torcido, cuidado, dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjese que dice cielo, ¿por qué no dice si alguno de nosotros o un ángel? Porque hay ángeles caídos. Los ángeles caídos hay que diferenciarlos. Hay que echarlos fuera. Hay ángeles que vienen con mensajes aparentemente de Dios. Pero ¿cómo se puede diferenciar? ¿Cómo puede usted discernir un ángel, hermano? Si es de Dios o no. Mire qué hermoso, hermano. Yo me recuerdo, el doctor Ríos daba varias características, cómo puede uno discernir a un ángel. Porque a los ángeles, ¿qué hacen? ¿Cuál es la función de un ángel? De los ángeles del cielo estoy hablando, porque hay unos que estaban en el cielo, pero hubo uno que se llevó la tercera parte de los ángeles. Esos son ángeles caídos. Eso sí hay que echarlos fuera en el nombre de Jesucristo. Pero los ángeles del cielo, ¿cuál es su característica y cuál es su función? Cuidar, proteger a los cristianos. Hay un ángel, ¿cuál es el guerrero? El ángel Otoniel, ¿cuál es? No oigo. ¿Miguel o Gabriel? El guerrero es Miguel. El ángel Miguel, hermano, ese tiene una espada que, hermano, ese guerrió cuando Daniel estaba pidiendo por su vida y 21 días se tardó. 21 días agarró a leñazos a los demonios y no venía la respuesta y Daniel ya estaba desesperado, hermano. No sé si estaba en ayuno, se echó 21 días de ayuno. Está todo débil así. Y cuando llega el ángel dice: Daniel, hace 21 días estoy pidiendo. Dijo: sí, desde el primer día fuiste escuchado, pero hubo resistencia. Entonces, cuando hay resistencia, ¿a quién llaman? Al guerrero Miguel. Con sus ángeles y hermano, usted ha visto esas películas, batallas, es casi, hermano, es increíble como si nos abrieran los ojos espirituales, nos quedaríamos asombrados la guerra espiritual que hay. Pero hay ángeles mensajeros que llevan mensajes de parte de Dios.
Pero ¿cómo diferencia usted el doctor Ríos decía, mire, lo primero que tiene que hacer es preguntarle si reconoce a Jesucristo como el único suficiente Salvador, si reconoce que vino en carne el Hijo de Dios y que le enseñe sus pies. ¿Sabe que los ángeles caídos se les deforman sus pies y sus manos? Entonces un ángel que le esconda las manos y los pies, el don de sospecha tiene que sacar usted. ¿Ya me entiende, hermano? Hay que estudiar la palabra de Dios. Entonces hay ángeles que de una vez torcidos, ¿verdad, hermano? Pero hay ángeles, por eso dice, voy a repetir otra vez, Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, puede ser que venga un ángel de Dios a decirte algo contrario, cuidado, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Cuidado, van a venir hombres como nosotros, hermano, y van a rentar estadios, van a rentar auditorium para hablar cosas contrarias a las de Dios. Entonces es importante poner atención, hermano. El evangelio de Cristo es uno solo, aleluya, una sola fe, un solo bautismo. El evangelio es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso? Gracias, Señor, gracias, reconocemos esa maravilla. Gloria sea el nombre de Dios, hermano. Entonces el evangelio de Cristo es puro y simple, que no admite añadiduras, pero tampoco sustracciones. Hay gente que le añade a la Biblia y hay gente que le sustrae algo, le quiere quitar cosas a la Biblia. Ya leímos la vez pasada el pasaje de Apocalipsis 22, creo que es 19, 18, 19, algo así. El que le quite y el que le ponga, que le agregue. Al que le agregue dice que le va a agregar las 10 plagas que se derramaron en Egipto. Pero al que le quite dice que le va a quitar el nombre del libro de la vida. ¿Cuál será peor? Ahí se lo dejo a usted, ¿no? Cuidado, hermano, cuidado si viene un ángel a querer cambiar las cosas. Hay que estar bien cimentados. ¿Qué dice Mateo 15:9? Leamos, voy a dejarles varios textos, apúntelos. Mateo capítulo 15 y verso 9 dice: oh, mas en vano me rinden culto. A veces hay que saber dónde está usted haciéndole culto, porque hay cultos que son vanos para Dios. Mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas, preceptos de hombres, dice. Oiga, hermano, hay preceptos de hombres, hay doctrinas de hombres, doctrinas muy arregladas, intelectuales, si usted las ve, pero qué tremendo. El positivismo. Váyase al Polo Norte y diga: yo no tengo frío, no tengo, y cuando siente no tiene. Cuidado, hermano, son doctrinas de hombres. Rechácelas en el nombre de Jesús, ahí lo dice. Hermano, la hipocresía de los fariseos es que enseñaban doctrinas de hombres, cuando las enseñanzas humanas se hacen pasar por verdades o revelación de Dios. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas, hermano? Yo apunté un poquito aquí, se lo voy a leer porque es importante. Los fariseos venían de un origen de los persas. Les decían los perushim, los fariseos, perushim, que lo que hacían era separar al pueblo de Dios, separarlo para llevarlo al mundo. Mire, hermano, si alguien sabía de la Torá, si alguien sabía de los rollos de la Biblia, eran los fariseos y los escribas. Y los fariseos, su
tarea específica era alejar a los cristianos y separarlos y dividirlos, hermano. Eso hasta el día de hoy sigue siendo así. Y dice que lograron que sus doctrinas fueran aceptadas en tiempos antiguos. ¿Y los escribas quiénes eran, hermano? Dice, viene del hebreo sofer. Se traduce escribano. Los escribas eran copistas. Viene del griego gramateus, que se traduce escriba. Eran doctos en la escritura, hermano. Y ellos eran los que escribían y lanzaban esos rollos. Entonces la gente los admiraba. Los escribas pertenecían a la secta de los fariseos. Entonces los fariseos y los escribas como que iban de la misma mano. ¿Cómo eran los escribas? Hablando políticamente, los fariseos eran como los que hacían proselitismo para que se acercaran al que ellos estaban promoviendo, y los escribas eran los que sentaban el proselitismo, los que escribían. Tal vez le estoy hablando en chino, ¿eh? Pero usted entiende varios idiomas, aleluya. Pero lo tremendo es que estos fariseos, hermano, eran terribles. Eran terribles los fariseos. Yo quiero leer un pasaje aquí más, porque no solo hay doctrinas de hombres, sino también hay doctrinas de demonios. ¿Dónde dice la Biblia de doctrinas de demonios? Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 4 y verso 1. Hay doctrinas de demonios, hermano, cuidado. Los demonios se meten en las iglesias, los demonios se meten en los discipulados, los demonios se meten en las casas a contaminar. Mire lo que dice el verso 1, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No dice hombres, dice demonios. Usted tiene que diferenciar entre una doctrina humana y cuando ya los demonios se están metiendo en el asunto, hermano. Ahí está más seria la cosa. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Santo Dios, hermano. Ya cuando cauterizan la conciencia, ya está difícil, hermano. ¿Qué es cauterizar la conciencia? Cauterizar a un niño es cuando le dan y le dan y le dan y le dan, hermano. Lo corrigen allá en la luna, mejor, para que no. Le pegan al niño, le pegan hasta que lo curan, dicen allá, ¿verdad? Entonces después cuando le quieren cuando le pegan, ya no le cala, ya tiene callo. Pues la conciencia puede ser cauterizada cuando hay enseñanzas de hombres contaminadas. Pero qué terrible que también empiezan a recibir enseñanzas de demonios. Se cauteriza la conciencia, hermano. Ya no sabe la diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira, hermano. Acuérdese lo que yo siempre le he dicho: la mentira triunfa y hacen un escándalo, llenan los auditorios y dice qué tremendo, la mentira, y solo llega la verdad, se diluye, hermano. Es cuando está oscuro, la oscuridad saca los bíceps. Miren qué fuerte. Solo llega la luz, se desaparece, hermano. ¿Se da cuenta? Dele un aplauso al Cristo de la gloria, hermano. La luz es más poderosa. Aleluya, gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿qué debemos hacer para atacar estos vientos de doctrina? Porque yo le puedo decir aquí, el viento de doctrina son las doctrinas aquellas de que si usted no se tira al suelo no es hijo de Dios. Ahora está de moda de que ya no hay que bautizarse, dice, hermano. Tremendo, hermano. Y esas doctrinas, vientos de doctrinas se están metiendo en las iglesias. Ya no hay que tomar Santa Cena.
porque la Santa Cena era la Pascua que celebraba Jesús una vez al año. Hay que hacerlo una vez al año, pero ya no con panes ni con vino. Padre Santo. Y se lo enseñan con sus Biblias, pero usted no tiene que dejarse engañar por doctrinas de hombres ni de demonios. O va a recibir, se va a tragar usted todo lo que le dan. ¿Ah? No, hermano, no se trague todo. De repente se va a tragar unos tornillos y le van a hacer retorcijones en el estómago. Cuidado con lo que traga, hermano. ¿Qué hacemos? El apóstol Pablo le decía a Timoteo: tú te debes portar bien. Cuídate de ti mismo. ¿Y qué más? ¿Qué pasó con los hermanos, hermano? ¿Qué le decía Pablo a Timoteo, a su discípulo preferido? Cuídate de ti mismo, jovencito precioso. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hay gente que no cree que la doctrina es lo más importante, fíjese, hermano. La doctrina no es más importante. Solo de doctrina hablan y de Cristo no hablan. Pero si es lo mismo. Si algo debemos hablar es de la doctrina sana. Pero Pablo le decía a Timoteo: cuídate, patojo. Lo traduzco, esa es palabra hebrea. Cuídate, muchacho. Cuídate de ti mismo, porque te va a traicionar tu ego. Hermano, si algo nos traiciona es nuestro ego. ¿Qué hizo Martín Lutero, hermano? Que era guatemalteco, no, alemán era. Martín Lutero, hermano, un hombre contemple, hermano. Estaba en la religión grande y él aprendió todo, hermano, hasta que se dio cuenta de muchas cosas. Se retiró de ahí. Y lo seguían todos y decían: pero ¿por qué te retiras? Por esto, por esto y por esto. Pero en una ocasión dice que le dijeron: pero ¿y de qué es lo que hay que, a quién hay que tenerle temor? Yo le tengo miedo, fíjese, yo no le tengo miedo a Satanás, dijo. Y se le presenta a Satanás, hermano. ¿Qué haría usted si se le presenta a Satanás? Si con un demonio ya temblamos. El mismo Satanás se le presentó a Martín Lutero y le dijo: con que no me tienes miedo. Ni siquiera le dijo, solo se lo trasladó y se quedó de una pieza Martín Lutero y se puso de pie Martín Lutero, hermano. Dijo: yo no te tengo miedo, Satanás, le dijo. Al que le tengo miedo es a Martín Lutero, le dijo. Y agarró un tinterazo y se lo tiró, hermano. Ahí está, en la pared. ¿Qué estaba diciendo Martín Lutero ahí? Que todo se lo achacan a Satanás. El diablo me hizo pedazos. El diablo y aquí el diablo llorando, ¿no? Y uno es el que mete las extremidades, hombre. ¿Sí o no? ¿Lo reconoce? Aunque no lo reconozca. El diablo usa las armas. El diablo tiene armas ahí, pero no puede usarlas hasta que usted no le dé lugar. Por eso es que el diablo se acerca. ¿Qué dice la Biblia? Seamos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia cuando el diablo se acerca? Ahí está usted, mire. De ese ancho es del púlpito. El diablo se le acerca y le dice: ¿qué dice la Biblia? Resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Sale huyendo, no le queda otro. Pero si se acerca y usted no lo resiste, pase adelante. Entra con todos sus tiliches y empieza a trabajar en su casa, hermano. Si no puede con su hijo, lo hace con su hija. Si no con su hermana, si no con el papá, si no con la mamá. No puede con ninguno. Con el loro, con el perro, con el chucho, decimos ahí. Otra palabra hebrea, hermano. Es increíble el Satanás, hermano. Tiene estrategias fabulosas. Pero yo conozco uno que no ha perdido una sola batalla. El Hijo de Dios, el Santo de Israel. Aleluya, Él es el que nos va a guardar de todo peligro. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo, hermano. Entonces,
Tenemos, bueno, ¿qué vamos a hacer para combatir esos vientos de doctrina? 2 puntos rápidos, así se los doy en 90 minutos. O en hora y media. ¿Qué prefiere? ¿90 minutos o en hora y media? 90 se oye más bonito y es lo mismo. Aleluya, gloria a Dios. 90 segundos se lo voy a dar para que lo cuéntelo. Mire pues, el primero es nutrirse de la buena doctrina. La oveja que se nutre de la buena doctrina, hermano, esa no le pican las pulgas. Las pulgas les pica el cuerpo y salen huyendo. El buen pasto, hermano, es que mire, es increíble. Decía un pastor: miren las ovejas que me causan 48 años de ser pastor de ovejas, animalitos, no pastor de ovejas también. Lo que me causa, yo ya me di cuenta, dice, pasé 20 años quebrándome la cabeza y hasta los 20 años entendí que no era así la cosa, hombre. Las ovejas más inquietas, las rebeldes, son las que no están sanas, las que no se alimentan bien de día y no duermen bien de noche. Eso era lo único que tenía que hacer el pastor: ver que se alimenten y que duerman. Aliméntense y duerman. Sanas las ovejas, así como el que está viendo usted aquí adelante. Ojalá, ¿no? Y entonces, mire pues, y las que no estaban sanas eran las que no se alimentaban bien, andaban buscando pastos en otros lados, no querían comer y en la noche pateando a las otras. ¡Pah! Mira, hermano, es increíble, hermano. Una oveja que no está conforme es porque no está sana. Le pican las pulgas. Pero si usted come alimento sólido, si usted se alimenta, hermano, es increíble. Fíjese que hay gente que va a nuestros países y los zancudos ni siquiera les hacen. Hay otros que solo llegan, hermano, y ya los están esperando. Receptores de zancudos, hermanos, regresan aquí con un montón de marquitas así rojitas. Es increíble, hermano. Fíjese que el demonio no se va a acercar si usted está revestido de la vestidura celestial. El demonio calcula, es como un ladrón, hermano. Es que aquí no hay ladrones, ¿va? Allá sí hay bastantes. Un ladrón pasa por una cuadra y mira 20 carros. ¿Cuál es el carro más vulnerable para robar? El que no tiene alarma. El que, mire, póngale aunque sea aquel cuento que se traba así, ¡prac! Cuando lo ve el ladrón dice: este me cuesta más, otros 20 minutos más, dice, mejor sigue. ¿Cuál es el carro más vulnerable? El que ni alarma, ni seguro, ni nada, los vidrios claros, se ve todo. Este es el vulnerable para abrirlo. Lo mismo es. El diablo anda buscando a ver quién fastidia. Pero el que tiene alarma, mire, hermano, usted ora todos los días, se pone una alarma ahí. Viene el enemigo, tú, calmantes, montes, dice, y se va a buscar a otro. Hermano, es increíble, por eso que usted tiene que resistir. ¿Y cómo resiste al diablo? Métase en oración, abra la Biblia, aunque sea una vez al día, hermano. Como aquella viejita que no encontraba el cheque. Pastor, tengo un mes de no encontrar el cheque y ya tengo que pagar la renta. Oremos, hermano, oremos. Y se desaparecía la viejita. Al siguiente mes, tengo 2 meses de no encontrarle. Oremos por la sierva, y la ayudaban y pagaba la renta. Como a los 5 meses llega gritando: quiero dar mi testimonio, dice. Quiero dar mi testimonio, con el cheque en la mano. ¿Qué pasó? Encontré el cheque. ¿Dónde estaba? En la Biblia. 5 meses de no abrir la Biblia, hermano. Dale un aplauso a los que se les parece, dice. Aleluya, gloria a Dios, hermano. 5 meses de no abrir la Biblia. Y la palabra es el resistir al enemigo.
La oración resiste al enemigo, hermano. Tú quieres hacer algo y la oración te detiene. El ayuno, el buscar a Dios, el acercarte a la iglesia, el convivir con los hermanos. Me decía el hermano Aníbal, ya hace falta una coinonía en el parque MacArthur. No, ese no. Pasamos trayendo una mica ahí. Ya necesitamos una aquí donde hay un, hermano, hay uno donde hay un riguito, hermano. Yo quisiera pescar algo, aunque sea una vez en la vida. Y hace falta la coinonía. Eso es resistir al diablo. Hacer reuniones. ¿Por qué no hacemos una actividad de parque, hermano? Programémosla en el nombre de Jesús. Búsquese la primera fecha de feriado y le entramos al maíz picado. Falta de coinonía. Usted tiene que relacionarse con los hermanos. Eso es resistir al diablo, hermano. Usted, si se relaciona con los que no conocen a Cristo, no le va gustando más el merengue y el azúcar. ¿Por qué se ríe, hermano? Resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué decía Jesús, hermano? Mi comida, ¿qué es? ¿Qué es la comida que más le gusta a usted, hermano? Pollo campero, dice. Pero de allá de Guate, el de aquí no. Valga la propaganda. ¿Cuál es la que más le gusta, hermano? Faisán dorado con papas tostadas. A mí el que más me gusta es frijolitos volteados con tortillas tostadas y queso de Zacapa, hermano. Ya, dejémonos de cuentos. Pero el Señor decía, mi comida no es de esta tierra. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Aleluya. Hagamos la voluntad del Padre Celestial, hermano. Hagamos la voluntad de Cristo. Va a ver que todo se soluciona. Gloria a Dios, así decía él. Si quiere lo leemos porque me ve usted un poco raro. ¿Dónde está? Juan capítulo 4 y verso 34. Mire lo que decía. Verso 34. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Qué tremendo, hermano. Si algo nosotros debemos de anhelar, la comida celestial. Gloria sea el nombre de Dios. Oiga lo que dice Romanos 16, 17. Estos son textos que usted los debe anotar, hermano. Romanos 16 y verso 17. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Hermano, ¿quién te formó a ti? ¿Quién fue tu mentor, hermano? ¿Te acuerdas quién fue tu mentor? Alguien, Cristo, dice, no, Cristo sí, pero hay un mentor aquí en la tierra. Hay un ministro que te formó, un ministro que te dio las bases sólidas. ¿Qué doctrina has recibido, hermano? Eso es importante. Si tú crees que naciste de nuevo y que te han dado nueva vida y que estás esperando un arrebatamiento, alguien te lo tuvo que haber enseñado. Entonces tienes que saber quién es tu mentor, quién te formó en esa. Por eso es que es muy importante leer las cartas del apóstol Pablo, las epístolas no las pistolas, las epístolas del apóstol Pablo. Las epístolas, no lo digamos muy recio porque eso es para nosotros. Las epístolas del apóstol Pablo nos llevan a Cristo. Si algo nosotros debemos de caminar hacia Cristo, la meta es Cristo Jesús, hermano. Si te están desviando de Cristo, hay hermanos que nacieron y crecieron con nosotros y que dicen, mira, es que yo creo que Cristo fue un maestro muy bueno. ¿Cómo que un maestro muy bueno?
Es el maestro de maestros, el Hijo de Dios. Y no solo el Hijo de Dios, Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso de Jesucristo. Pero cuando le empiezan a calentar la mente, que Jesús fue un rabino de nivel alto. Dicen, ¿cómo que rabino, hermano? No, hombre, es que de veras da tristeza. Y lo más tremendo es de que son gente que creció con uno. Un día le voy a contar cuando me agarré con un rabino, hermano. Como dice la Biblia, dice, los que se dicen ser judíos y no lo son. Me tambaleó por un ratito, pero le lancé 3 que lo dejé quieto, hermano. Venga el próximo domingo y va a entender usted esas. Gloria sea, porque todavía falta leer aquí. Mire qué rico, hermano. Os ruego, hermanos, ya lo leí, ¿verdad? Que os apartéis, porque tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de las palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Cuidado cuando te engañen con cosas así, hermano, que parece sencillo, pero ay, hermano, no. Tienes que abrir el corazón y reprender todo espíritu contrario, hermano, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Leímos Romanos. Bueno, voy terminando, hermano, porque mire qué dice Efesios 4:30. Aleluya. Oiga, qué lindo, hermano, porque en Efesios está la base de lo que estamos hablando ahora. Efesios capítulo 4 y verso 30 dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Hermano, nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo cuando aceptamos fábulas, cuando aceptamos cosas que hermanos, si nosotros fuimos formados en una doctrina sana, en una doctrina maravillosa, cuando vienen ataques del enemigo, el Espíritu discierne y te dice, no lo aceptes. Pero como nosotros al Espíritu lo doblegamos muchas veces, hermano, la carne sale rápido al encuentro, el alma y el espíritu. Quiero ir, qué bonito, qué lindo hablan. Y tienen una cosa aquí que se ponen en la cabeza. Cuidado, ¿qué dice la Biblia? Fíjense que han tergiversado ahora las cosas, porque ahora los cristianos se están cubriendo la cabeza. Los cristianos se están cubriendo la cabeza, y esa es afrenta a su cabeza, que es Cristo. Y las hermanas se están quitando el velo. Ay, cuidado, hermano. Vamos a dar un tema sobre el velo, lo glorioso que es el velo en las mujeres, hermano. ¿Por qué se ponen velo las damas? Amadas damas, ¿por qué se ponen el velo cuando oran, dice, y cuando están adorando? No debe ser en todo tiempo. Hay gente que no se quita el velo, hasta en la cocina está ahí dándole ahí. No, hermano, es cuando oran y cuando adoran. Se están cubriendo por respeto a su cabeza, que es el marido, pero también por causa de los ángeles. ¿Qué ángeles? ¿Por qué caídos? Porque son vulnerables. Las mujeres deben cubrirse su cabeza con un velo, con algo que las cubra, por causa de los ángeles caídos, porque los ángeles caídos son vulnerables a venir a molestar. Y si una mujer no está cubierta, le cae la viga. Hermano, es tremendo. Mire, usted no obligue a una mujer a ponerse velo, porque no debe ser obligatorio. Eso es por amor. Hermano, usted nunca obliga a nadie a hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero usted trate la manera de instruir a una persona que no usa velo. Dígale: mira, mi amada,
te estás perdiendo de muchas cosas por no cubrirte. Usted no va a perder, una mujer no va a perder su salvación por no usar velo, pero está perdiendo regalos bellísimos, hermano. ¿Cómo le explicara yo, hermano? Cuando uno acepta a Cristo, le ponen una vestidura maravillosa, transparente. Ya le dije la vez pasada, ¿ya se la vio? ¿De qué color es la suya, hermano? ¿Ya se vio usted su vestidura? El amor, la esperanza, la fe y el amor son vestiduras. Si usted se reviste de amor, le ponen una vestidura. Si usted agarra la fe, le ponen otra vestidura. Si usted tiene esperanza de muchas cosas, le ponen otra. Cuando siente, ya va a tener la vestidura de José de colores. Pero lo que le quiero decir es que hay gente que se pierde regalos. Cuando aceptamos a Cristo, abren un almacén, las puertas de par en par, y usted puede entrar a traer ahí cosas bellas. ¿Sabe que hay 9 dones del Espíritu? Y está abierto y es gratuito. Órele a Dios y dígale: dame siquiera un don del Espíritu, de los que menciona la Biblia. Y no solo hay 9 dones del Espíritu, hay 9 frutos. ¿Cuáles son, hermano? El melón, la sandía, la manzamelopiña. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, hermano? ¿De dónde sale? Mire, los frutos del Espíritu sale de un fruto grande que se llama amor. De ese amor se desprenden los demás frutos, como gajos, bien jugosos, hermano. Usted se está perdiendo de 9 frutos. El cristiano, cuando reconoce a Jesucristo, le ponen una ¿cómo se llama lo que tienen las aves, hermano? Aquí atrás donde están las alas. Yo siempre me he preguntado cómo se llama el tunquito, el cuento que está aquí. El cristiano, tóquese aquí la nuca, mire, espiritualmente, pues. Ahí tiene un receptor donde el cristiano le van creciendo las alas. Dice que seremos como las águilas, dice, que volaremos a alturas bellas. Si alguien alcanza las alturas más altas, es el águila. ¿Pero por qué? Porque tiene alas. Entonces el cristiano tiene ese receptor ahí. Y conforme va creciendo espiritualmente, le van creciendo las alas. Si agarra unos 2 frutos del Espíritu, agarra unos 2 dones del Espíritu, don de discernimiento, don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Mire qué montón de regalos hay, ¿no los quiere usted? Pero el cristiano entonces es como un águila, hermano, que le va creciendo las alas le van creciendo. Pero hay gente que solo le gustan los frutos del Espíritu. Y no son solo 9, son más. Pero cuando agarra los 9 frutos del Espíritu, su ala izquierda está bien fortalecida, hermano. Sus articulaciones, todo, hermano. ¿Ha visto las alas de las águilas? Grandes. Entonces cuando va a hacer un vuelo se tira y empieza a volar, pero solo con el ala izquierda, hermano. ¿Qué le pasa a un ave con un ala izquierda? Se va de lado, hermano. Entonces cuando regresa dice: ¿qué me está pasando? Tiene que tomar los 9 dones también. Tiene que crecer el ala derecha. Y cuando tiene los 9 frutos y los 9 dones, ¡ja! Y alza vuelo, hermano, el equilibrio, mire, hermano, va el águila equilibrada hacia la meta, que es Cristo. Aleluya. Dele un aplauso sonoro al Rey de Gloria. Pero cuando nosotros andamos oyendo vientos de doctrina, que va a llegar a no sé quién y que dice que va a echar un aceite bendito, Deus va a aceitos. Cuidado, hermano.
y que ese está bendito y que, cuidado, hermano, el único bendito es el Hijo de Dios, el Santo de Israel. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. Pero cuando usted anda escuchando otras cosas, el espíritu se contrista. Como dice ahí, no entristezcáis, Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Con el Espíritu Santo somos sellados para el día de la redención. Pero el Espíritu Santo, cuando usted anda en cosas que no le agradan a Dios, se contrista, se va apagando el Espíritu Santo. En muchas ocasiones se calla. Wow. A mí casi no me gusta mencionar esto, pero siento en mi espíritu decirlo hoy. ¿Sabe qué le pasó a Saúl, hermano? Saúl era el ungido de Jehová, ¿sí o no? Así dice la Biblia. Algo que me llamó la atención es que no dice que era príncipe. En cambio de David sí, dice que era un príncipe y después llegó a ser rey. Pero Saúl lo pusieron de rey porque el pueblo lo pidió. Pero era ungido. Saúl era el ungido de Jehová, que conocía, hermano, conocía las profundidades, hablaba con Dios hasta que se empezó a desviar. Cuidado cuando uno se desvía. Contristó al espíritu, el espíritu se empezó a apagar, el espíritu se calla cuando es tan respetuoso el Espíritu Santo que se calla. Pero llega un momento en que cuando ya el Espíritu Santo no se le da lugar, se puede ir. Y Saúl dice que se atormentaba, hermano. Los demonios lo atormentaban y sentía que se le reventaban los oídos y los ojos y le salían garras. Léalo, hermano, lea lo que le pasó a Saúl por consultar cosas ocultas. Le salían garras y se encorvaba y le salía espumarajo. Era horrible lo que le pasaba a Saúl hasta que llegaba David. Chiquitillo Davidcito, hermano, pero solo sacaba el arpa. Los demonios, ya venían otros 50 demonios y sacando el arpa. Y cuando entonaba las canciones celestiales, huían los demonios, salían los demonios y se calmaba Saúl. Y decía, es la única manera que me calmo. David, quédate aquí, toca otra melodía. Y ya se calmaba Saúl. Y así, y al otro día otra vez, y a los 3 días otra vez tenía que llegar David, hermano. Pero como fue tanto el pecado de Saúl y no confesó su pecado, es que ese es lo tremendo, hermano. Hay que confesar y salir de eso. Dios te va a rescatar, pero si reconoces tu pecado y te apartas. Y Saúl no lo reconocía. Y una vez David llegó tarde, hermano, no pasó el bus. Y llegó tarde el pobre Davidcito cargando su arpa, hermano. Y aquel estaba como demonio, hermano, y se les quería dejar ir. Solo sacó, empezó. Pero esa vez dice que se puso más furioso. Y David viendo, hermano, entonaba la música. Y dice la palabra que salió el espíritu de Saúl. En ese momento se tiró al suelo David. El dulce cantor de Israel vio cómo salía el espíritu de Saúl, el ungido, y se hizo bestia. Y usted lo que lean, ahí está, hermano. Y David se tiró al suelo, tiró el arpa y empezó a orar y a clamar y dijo, Dios mío, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Lo ha leído? Está en Salmos.
Él lo escribió de su propia experiencia cuando vio que salió de Saúl. Y David dijo: cualquier cosa me pueden quitar, quítame el reino, Señor, quítame la familia, quítame todo, pero no quites tu Santo Espíritu dentro de mí. Aleluya. Porque es lo peor que le puede pasar al hombre y a la mujer, que el Espíritu salga de él. Lo más terrible, hermano. Por eso es que debemos cuidarnos con la sana doctrina. Yo escribí aquí, le voy a leer 2 pasajes, Efesios 4:14 en la Biblia latinoamericana. Usted la puede buscar. Efesios 4:14 dice: entonces no seremos ya niños a los que mueve cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar, dice esa Biblia. Qué lindo, hermano. Pero otro pasaje que me llamó la atención de la Biblia, Dios habla hoy, apúntelo. No le voy a dar el texto porque ese sí lo tiene que saber. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu, dice. Procuren. Hay que hacer el esfuerzo de mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos, dice. Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso de Jesucristo, hermano. Mateo 15:14 dice: dejad a los fariseos, a los escribas, a los que te quieran desviar de la doctrina verdadera de Dios. Dejadlos, porque son ciegos, guías de ciegos, dice. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son ciegos, guías de ciegos, hermano. Y ahí van los. Fíjese que las ovejas tienen la debilidad de que no levantan su cabeza para ver hacia adelante, sino que van las ovejas así y solo miran la cola de la otra oveja. Si la oveja va para el barranco, ahí va la otra. Qué tremendo, hermano. Usted no debe ver solo para abajo. Hay gente que le gusta ver solo para abajo, hermano. Le mira los zapatos a su esposa y va. De repente ya no es su esposo el que va ahí, hombre. Hay gente que no viste a los ciclistas, hermano. Como corren, va. Con la cabeza. Le voy a contar una anécdota solo para que no se vaya contento hoy. Hace 900 años allá en Quetzaltenango hicieron una competencia y no pusieron rótulos y le hicieron a la vía contraria. Yo iba en el carro así y mire, hermano, venía ¿sabe qué es el pelotón? ¿No? El pelotón de ciclistas es donde vienen todos, pero había un fugado que iba en primer lugar y yo saqué el carro, lo asomé un pedacito de la parte de adelante del carro así, pero el que iba fugado iba en primer lugar, ese iba, pero mire, veloz. Pero ¿por qué miran para abajo, hombre? Siente que ya llegaron a la meta, me faltan como 2000 kilómetros. Y mire, hermano, iba y viendo para abajo, hermano. Y cuando vi yo que venía, yo todavía le toqué la bocina, ni oyó la bocina, y ¡pum! Se fue a pegar conmigo y ¡pim! Cayó por allá, hermano. Lo que más le dolía no era el golpe ni la bicicleta, de que le quitaron el primer lugar. Fíjese, qué tremendo, hermano. Así hay muchas ovejas que necesitan pastor. ¿Quién está tocando el piano, hermano? Voy a pedirle, por favor, que me ayude en la música. Las ovejas necesitan pastor, porque muchas veces van hasta veloces, van las ovejas, pero van viendo para abajo. Deben levantar su rostro y ver si realmente el pastor todavía va ahí.
Pero no se ponga a pensar usted el pastor de pastores es Cristo Jesús. Aleluya. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso, hermano. Aprendamos de esas lecciones preciosas. Dejen que los otros estén haciendo lo que quieran, hermano, pero el Señor traerá recompensa. Termino con estos versículos. Mire, Mateo 16:12 en la nácar columna dice: entonces cayeron en cuenta de que no les había dicho que se guardasen del fermento del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. El Señor no andaba diciendo que se guardaran del pan. Él estaba muy molesto, el Señor Jesús, hermano. Si te pones de pie en esta, no sé si está el hermano del piano. Gloria a Dios, anda cenando, Dios lo bendiga. Pero ponte de pie. Fíjese que al Señor Jesús le entristeció mucho cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces, ¿se recuerda? Y ese gran milagro, hermano. El niño llevó solo unos cuantos peces y panes y se multiplicó. Pero después, cuando cruzó al otro lado, dice que la gente lo seguía. Hermano, hay gente que le gusta el sensacionalismo. La gente seguía a Jesús, pero Jesús sabía por qué lo seguían. La gente no lo seguía por amor a Él. La gente lo seguía para hacerlo el Dios del pan. Y Jesús les dijo: ustedes no se preocupen de la levadura del pan. Ustedes solo se preocupan de la comida. Ahí fue cuando dijo: mi comida no es de esta tierra. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero les decía: no se preocupen tanto de la levadura del pan, sino de desechar las fábulas, las doctrinas falsas de los fariseos y los escribas. Fariseos, saduceos, escribas, sepárense de eso, porque les va a hacer daño. Porque los escribas hablaban de una manera tremenda. Por eso el Señor les decía: oigan, mis hijos, mis discípulos, hagan lo que los fariseos dicen de las escrituras, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay gente que habla muy lindo, predica muy bonito, pero vive muy feo. Sería mejor no predicar, pero vivir el evangelio, hermano. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quisiera pasar al frente, alguien que quisiera que se le abrieran sus oídos espirituales y no recibir esos engaños, esas falsas doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, doctrinas que arruinan, que ponen obstáculo al cristiano, hijo de Dios. Reciba fortaleza, hermano. El Señor es claro cuando dice: en vano me honran enseñando doctrinas de hombres. Cuidado con las doctrinas humanas, y un cuidado más extremo con las doctrinas de demonios. Para eso hay un Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, discierne los ambientes, reprende al enemigo, sale de lugares que no le convienen. Si el Espíritu Santo le dice: sal de ahí, aquí hay un espíritu negativo, hay un espíritu de pitonisa, hay espíritus diabólicos, hay espíritus contratadores que te están absorbiendo. Nosotros busquemos confiadamente, aleluya,
entrad confiadamente al trono de gloria, y ahí encontraremos tesoros maravillosos, tesoros escondidos, hermano, perlas preciosas, joyas que van a ser de beneficio a tu vida. Levanta tus manos, le cantamos al Señor en esta noche. Tú eres mi roca, en ti me esconderé. Señor, tú eres mi fortaleza. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu siervo, Padre. Seguro estaré. Derrama una unción fresca sobre él. Si Oh, las en el nombre de Jesús, olas fortalece sus órganos, fortalece su cuerpo, su espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Pues tú conmigo estás y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Eres único, Señor. Como tú no hay otro. Eres exclusivo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por la palabra que hemos recibido en esta hora. Oh Dios, Padre Santo. Líbranos, Señor, del maligno. Líbranos de las doctrinas falsas, Señor. Que afiance tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que sigamos firmes.